Programa Lorena Vega, la recibimos con un fuertísimo aplauso. Gracias. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias por estar acá. A ustedes, gracias por el espacio. En rueda de prensa a lo loco. Sí, un día de prensa, de notas, para acompañar esto, ¿no? Compartir la obra, como dijiste, el 29 de noviembre en el Galpón. Y mañana la película en la Cinemateca a las 7 de la tarde. Sí, así que bueno, quería aprovechar y convocar a la gente a que se acerque, que voy a estar ahí presentándola. Ya vamos a hablar un poco de todo el recorrido de Imprenteros, pero primero como para que quede claro, a pesar de que es como un género, ¿no? Que ya lleva mucho tiempo, muchas veces nos quedamos sin saber mucho qué es el biodrama. Sí, el biodrama en Argentina... Porque Imprenteros es un biodrama. Es un biodrama, pertenece al teatro documental, y biodrama se le empezó a llamar a las piezas escénicas que hablan sobre la historia de una persona viva. En general tiene como ese perfil el material. ¿Por qué? Porque había un ciclo experimental en un teatro de vanguardia, de los que pertenecen a la red de teatros oficiales, que había un ciclo que se llamó biodrama. Y la consigna era la historia de una persona viva, pero podía ser documental o no. Lo que pasó es que fue tan furor ese ciclo, curado por nuestra referente que se llama Vivi Tellas, directora de teatro, con quien yo en un momento trabajé Imprenteros antes de estrenar. Hice un curso con ella. Bueno, fue tan fuerte ese ciclo, con obras tan emblemáticas, que se adoptó biodrama. Entonces, ahora está como desparramado, pero es una tendencia que ya viene hace muchos años de grupos referentes en Europa, ¿no? A los que Vivi ya conocía, y un poco por eso también se extendió ahí en Argentina. ¿Y cuál sería la diferencia con la autoficción? ¿Cuál sería la diferencia con la autoficción? Va un poco hermanado, sin duda. Lo que tiene el biodrama es que por eso está muy cerca del teatro documental o dentro del teatro documental. Son todos ejercicios, viste, de definición. No es que haya una definición absoluta y certera y que alguien tenga la verdad. Pero tiene mucho trabajo de archivo. Trabaja mucho con el archivo. Lee al archivo como un ejercicio de memoria, como una manera de narrar. Y sobre todo que piensa a las personas, a los sujetos, como archivos. Como la persona es un archivo vivo, ¿no? Entonces es investigar un poco ese archivo viviente. Bien. Imprenteros eran tu familia de Imprenteros, imprenta en el conurbano. Me imagino que un poco la historia de la familia y la historia del final de esa imprenta la vamos a ver en la obra, pero a mí me resulta muy interesante esto de cómo actores, dramaturgos, directores que tienen años de trayectoria, sin embargo, logran crear una obra, un contenido a través de un taller. Esto de que fue como una idea que surgió en un taller y vos construiste todavía formándote, ¿no? Formándote constantemente. ¿Cómo fue eso de descubrir la posibilidad de Imprenteros en un taller? Mira, en realidad hay algo previo, que es que a mí me invitan a participar. Todo esto se cuenta en la película, pero también es lindo compartirlo antes. Me invitan a participar de un ciclo que se llama Familia, en el Centro Cultural Rojas, que es un centro cultural de vanguardia que pertenece a la UBA. Es decir, que podía ser algo experimental, lo que quiera, bajo el lema familia. Pero podría haber elegido, no sé, trabajar la familia de los crustáceos o de lo que sea, la familia de los géneros de textiles, cualquier cosa. Pero bueno, yo fui a la familia de la rama paterna, a los gráficos, y bueno, un poco me parece impulsada porque acababa de morir mi papá y a raíz de eso perdimos el acceso a la imprenta familiar, que es donde se desarrolló nuestra infancia, mis hermanos y yo. Eso, que obviamente es muy perturbador y muy conmocionante, me parece que estaba dando vueltas y que fue el espacio ideal para empezar a probar. Pero yo trabajaba pensando en los materiales, porque para mí la puesta en escena es un trabajo con la materialidad. Entonces trabajaba con las fotos, con el archivo fotográfico, audiovisual. Y en un momento me dicen en el Centro Cultural, tiene pinta de biodrama, ¿no? Como estás hablando vos en primera persona, tu propia historia, estás contando cosas personales, autobiográficas, bueno, parece un biodrama.
Y ahí, casi como yo a veces lo cuento así, como de guión malo, ese mismo día vuelvo a mi casa, abro la compu y aparece curso de biodrama. Y digo, bueno, me está llamando, acá me tengo que anotar. Claro. Ahí me anoté, por supuesto, porque conocía, digamos, las referencias de Vivi, que es alguien tan importante y tan referente. Y ahí, en ese taller, tallereando, fue saliendo la obra, ¿no? Un poco a lo que vos te referís. En general, cuando hago un trabajo o dirigiendo o actuando, siempre tallereo, siempre estudio algo vinculado, ¿viste? Hay otra obra donde actúo que también estuvo acá en Montevideo, en el FIDAE, hace algunos años, en el 2022, que se llama Las Cautivas, de Mariano Tenconi Blanco. Y en esa obra donde compongo a un aborigen, bueno, en un momento me puse a estudiar guaraní, como para, no porque hablara en guaraní el personaje, sino para ejercitar otro modo de decir, otra temporalidad, tener también otro cosmos sonoro, y eso me ayudó a ir armando ese personaje. O sea que en general siempre estudio algo cuando estoy armando una obra. Bueno, en este caso, que también tiene que ver con el biodrama, muchas veces los que son protagonistas de esta historia que fue real también actúan. Sí. Y en este caso están tus hermanos. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Es la primera vez que trabajas con tus hermanos? Sí, es la primera vez. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué fuerte? Porque están contando su historia, te podrían decir, no hagas esto, yo qué sé, o algo así. Sí, es cierto. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue hermoso, como de lo más transformador para mí y para los tres, para nuestras vidas, pero fue fluido, orgánico, casi sin darnos cuenta, porque dentro de ese taller, como la propuesta era tan abierta, tan experimental, tan performática, yo empecé a entender que servía más lo que había que lo que tenía que ir a buscar. O es un juego entre las dos cosas en todo caso. El accidente, el faltante, lo que no hay, lo difuso, es material. Es lo que funciona, es lo que servía. En general, para mí la actuación se conforma de todo eso, que en la vida cotidiana es un problema, confundirse, accidentarse, la no respuesta. Bueno, escénicamente para mí eso es riquísimo, ¿no? Es como una zona interesante. Entonces, en el taller, en un momento yo dije, tengo que entrevistar a mi hermano, el gráfico, lo tengo que entrevistar adelante de gente, porque si charlamos en mi casa, la conversación es otra, pero adelante de otros va a empezar a querer contar de otra manera. Entonces lo entrevisté, pero era para tener información y ya, no pensaba que él iba a estar en escena. Y cuando termina la entrevista, bueno, Vivi me dice, tu hermano tiene que estar, es un fenómeno, es increíble, porque él contestó todo muy bien, muy claro, con alegría, disfrutando, conmovido. Bueno, un actor. Ya había un actor, ella lo vio. Ninguno de los dos son actores. Ninguno de los dos ni eran actores, ni se dedicaron a eso, ni se formaron en eso. Hoy en día podríamos decir que ya lo son, claro, ¿no? Porque tienen... Pasaron muchos años, sí. Sí, hace 7 años que hacemos la obra. Así que sí, bueno, ya son parte de la escena. Qué divino. ¿Y qué te parece que tiene Imprenteros, quizás esto del lugar perdido, de esas grandes fábricas, imprentas que había, que ya hoy no hay? Y también, bueno, las historias familiares que se repiten, los duelos, los lugares, las herencias, las familias ensambladas. ¿Qué tiene que funciona en Buenos Aires, pero que también es bastante universal, porque gustan en muchos lugares? Sí, creo que tiene un relato que identifica, que habla de la clase trabajadora, desde la clase trabajadora, no desde burgueses que hablan de los trabajadores. Somos nosotros mismos contando nuestro propio relato. Creo que menciona y que echa luz a un sector muy grande que ha sostenido a estos países, a nuestros países latinoamericanos sin duda, pero bueno, también pudimos comprobar cuando fuimos a España que allá también sentían lo mismo, que estaba toda esa clase trabajadora de pequeños negocios familiares que van pasando el saber de generación en generación. Entonces tiene nostalgia la obra, tiene mucho humor, me gusta aclararlo porque si no parece que todo es como más, viste, un violín permanente sonando, y pues no, es una obra hilvanada por el humor, les diría.
pero sí que está de fondo esa nostalgia de ese tiempo perdido, donde lo artesanal ya tiene poco espacio, no tiene mucho lugar de desarrollo. Aquellos viejos padres sabios que habían recibido el conocimiento de sus padres, es decir, nuestros abuelos, etcétera, etcétera, ya no están, ya no pueden competir en el mercado, ¿no? La industria y el mercado hoy es otro. Bueno, todo yo creo que tiene nostalgia, pero que tiene una manera de mirarse a sí mismo, de reírse a sí misma la obra. Y me parece que todo eso hace que la gente sienta que, a pesar de hablar de nuestra propia historia, de la singularidad de estos gráficos, de esta familia de gráficos, se está hablando de ellos, se está hablando de otros rubros, de otras... sí, profesiones, oficios, total. ¿Y por qué crees que ha sido tan fuerte? Porque he escuchado que la gente va varias veces a ver la obra y que incluso vos te arrepentiste de no... Sí, como de no haber archivado. De no haber archivado comentarios que te hacía el público después, o conversaciones que surgían después de que veían la obra, como para armar otro material con eso. ¿Qué recordás que viene desde ahí, que vos dijiste, ¿por qué no archivé estas cosas? Y porque lo que sucede es que el público se queda a esperarnos. Bueno, nosotros hacemos una apuesta que termina en enganche con el público, que depende de la sala, se puede hacer más o no, de los espacios, digamos, físicos, pero que es para mí el momento más revelador de haber hecho este trabajo, que es el encuentro con la gente queriendo narrar su propia historia, porque en definitiva, bueno, el teatro es una máquina de contar, el arte es una máquina de contar, y se activa esa máquina de contar, como les decía antes, que no tiene que ver con nuestra historia particular, sino con una historia, digamos, de toda una comunidad. Y ahí es muy impresionante el interés y las ganas y el deseo y cómo se les despierta el motor de compartir, ¿viste? De hablar de su propia vida, de su propia historia, de sus familiares. Cómo nos damos cuenta también que atravesamos las mismas cosas, que a veces compartimos los mismos dolores. Yo escuché historias alucinantes que son mucho más extravagantes o más delirantes que la nuestra, sin duda, y que me parece que todas ameritan un lindo biodrama, o ser recopiladas para hacer una edición. Me han mandado fotos de pronto en Instagram, un mensaje, ¿viste?, de alguien que no conozco, que me dice, fui, me acordé que tenía un cajón con fotos de mi abuelo, mirá, mi abuelo imprimiendo en una máquina, bueno, súper antigua. Cosas muy emocionantes y muy hermosas, así que moviliza, ¿viste?, mueve. Capaz que tiene que ver con el género, ¿no?, con el biodrama, porque sí, estás viendo algo que le sucede a las personas que están arriba del escenario. Entonces, ahí capaz que también está esa identificación. Sí. Hay algo están exponiendo, digamos, están dándonos su historia. No es una ficción, y yo reflexiono a partir de una ficción. Yo soy parte, puede ser la mía, ¿no? Como algo de eso es la identificación. Y creo que también la ficción, como lenguaje que tenemos como sujetos, ¿no?, como especie, es un lugar donde se puede expresar muy profundamente cosas que por ahí en otros espacios no se pueden decir, y a veces revela con mucha claridad algo de lo que tiene que ver con nuestra existencia. Y eso es muy conmovedor y es muy perturbador, ¿no? Entonces pienso que ahí hay como si te dijese un match con eso, ¿no? Con haber visto algo que... mi vida es así. Claro, a mí también me pasa eso. Entonces se puede ver desde otro lado. Porque también pasa eso. Están las diferentes versiones de los mismos miembros de la misma familia. Entonces, quizás como pensaba yo las cosas no era tan así. Viste que una se arma, bueno, su propia verdad, su memoria. Su memoria, que es, bueno, tan relativa. Entonces me parece que todo eso está en juego. Y por eso terminaste, aparte, o sea, llama la atención el de Lorena Vega y Hermanos, o sea, la obra es de los tres. Sí, es de los tres. Es de los tres, porque mis hermanos, cuando son entrevistados, ellos contestan
genuinamente lo que ellos querían contestar. No tenían un guión para contestar. Entonces, eso que contestaron es lo que quedó. Y eso es texto de ellos. Entonces, en una obra que un poco reflexiona, entre otras cosas, sobre la idea de herencia, y cierto parte de, como de cierto precepto de que hay una injusticia en no poder entrar al taller que nos pertenece, es decir, que no podemos estar con nuestra herencia, con lo que nos quedó. Bueno, sería muy injusto que yo, digamos, no reparta bien los créditos, digamos, del texto, ¿no? Mis hermanos son autores de su propio texto y así estamos, los tres somos autores. Cada uno con un porcentaje diferente, pues yo escribí toda la obra. Pero y la idea es tuya. Sí, pero no, sí, compartimos. Después el libro, que vino después, que lo hicimos con una editorial independiente también, cordobesa, así que es un libro federal. El libro sí, ya es un proyecto encarado por los tres, como desde el vamos, ¿no? ¿Cómo surge la idea del libro? Y hay un artista plástico, ¿no? Hay un fotógrafo. Hay un fotógrafo. Un fotógrafo. Sí, que está bien lo que decís, porque es central el fotógrafo en todas las piezas, que es mi amigo César Capazo, que es un fotógrafo, bueno, muy increíble, que hizo fotos de las máquinas del taller de mi viejo y las hizo artísticamente. Eran máquinas muy viejas, entonces tenían una magia. Eran, digamos, máquinas que no le rendían económicamente a mi viejo, pero que visualmente eran preciosas. Y esas fotos son un elemento central de la obra, y así de todas las piezas del libro. Perdón, ¿y tu amigo las hizo antes? Cuando se podía ingresar. Cuando se podía ingresar, cuando estábamos ahí como regalo a mi viejo, ¿viste? Porque cumplía 60 años. Todo esto que les estoy diciendo está todo contado en la obra, contado en la peli. Hechas para el libro, ya existían. Increíble, ya existían, sí. Y a partir de ese material, a mí me gusta también, y eso tiene que ver con algo que decíamos antes, cómo se fue dando fluidamente y cómo lo que iba sucediendo se iba incorporando, ¿no? En esto de, bueno, van apareciendo las fotos empiezan a narrar que nosotros en realidad podemos entrar a través de la imagen, es decir, que tenemos una vuelta simbólica. Y esto tiene que ver con algo que te quería decir antes, que es que la ficción a veces logra más rápido cosas que no se pueden lograr en otros ámbitos, ¿no? Y siempre contamos, por ejemplo, otro biodrama que no sé si estuvo acá en Montevideo, que se llama Campo Minado, muy conocido, que es también de una amiga, colega de la misma generación, Lola Arias. Entonces era ella de quien me hablabas hoy. ¿Es la del padre? No, es la de Malvinas. Es la de Malvinas. O sea, entonces, yo vi la historia del padre y el hermano. Del padre y del hermano. Sí. De una apropiación. Capaz que era una historia dentro de una obra de Lola Arias. Eso pues, eso. Sí. Ya sabes cuál es. Sí, mi vida después. Mi vida después, exactamente. Bien, sí, mi vida después. Lo primero de biodrama que vi. Sí, precioso. Ahí precioso. Campo Minado, lo digo muy rápido, es una obra donde conviven 3 excombatientes de Malvina argentinos y 3 británicos. Es decir, digamos, que en su momento fueron enemigos, que probablemente se tenían que disparar para matarse uno a otro. Y sin embargo hacen esta obra de teatro donde terminan armando una banda de música juntos y donde tienen diferencias con las versiones, pero tienen una gran hermandad en relación a lo que vivieron, claro. Y pueden escuchar la versión de uno y del otro. Eso es algo que en términos políticos no se está logrando hace muchos años, y sin embargo una obra lo logra, ¿no? Y permite que circule otro tipo de relato, otras aristas, otra manera de escuchar y de ver. Me parece que en la medida que hay diferentes relatos, hay diferentes opciones de vida, ¿no? Total. Lorena, lamentablemente se está terminando el tiempo y tenemos que anunciar lo de la película de Imprenteros. Como está el libro y después a partir del libro y de la obra es la peli. Es así. ¿Cómo es? A ver, te lo ordeno. Obviamente, cronológicamente es la obra, el libro y la película, pero la película cuenta cómo se hizo el libro. Y obviamente
retoma algunas cuestiones de la obra para que se pueda entender la historia completa. Se puede ver cada cosa independiente de la otra porque, bueno, esa es la idea. De hecho, la obra alguna vez va a terminar y el libro va a quedar y la película también. Es decir, que tienen que poder ser relatos autoportantes por sí mismos. Pero bueno, nosotros siempre pensamos que la gente que iba a ver la película la iba a ver porque le gustaba la obra. Y cada vez que presentamos la película, no hay nadie que vio la obra y van solo a ver la película. Así que pasan cosas muy mágicas, muy hermosas. ¿Y la película es absolutamente documental o también tiene algo de ficción? Sorpresa. Bueno, vas a estar ahí mañana. Mañana presento en la Cinemateca la película. Es a las 7. Invito, bueno, a todo el mundo a que venga. Presento la peli, vemos la peli y después charlamos. Preguntas, respuestas, comentarios y bla. Hermoso. Estoy muy, muy encantada de estar acá pudiendo hacer todo eso. Y bueno, y después el 29 de noviembre nos vemos con la obra. Viene toda la banda que está ahí. Divino. Y bueno, y hacemos ese despliegue. Así que las espero. A ustedes, Divino. obvio. Allí estaremos. Lorena, muchísimas gracias por haber estado en Mira Montevideo. Placer. Para mí también. Por favor. Bueno, nos despedimos entonces. Nos vemos el lunes. El lunes. Mañana hacemos Mira Montevideo con Mariano Olivera acá, 17:30. Chau, chau. Hasta mañana. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo